Bueno, pues si ya llegaron aquí, quiere decir que algo les llamó la atención de lo que está anunciado en el podcast. Justamente como lo dice el podcast, está orientado y busca contar las historias más sobresalientes, por no decir chingonas, porque no le queremos poner estos tipos de adjetivos para no meternos en pedos. Por no decirlo, y lo acabas de decir, pero Exactamente. continúa. Luego nos metemos ahí en pedos de que, ¿por qué dices chingón? Queremos monetizar, exactamente. Exactamente, ¿no? En algún momento vamos a monetizar. Entonces, efectivamente, esto es Historias de la Mafia. Vamos a ir contando semana con semana, episodio tras episodio, una historia que sea relevante por diferentes razones de un fenómeno, que en realidad es un fenómeno mundial, que tiene sus tentáculos en todas las partes, en todos los continentes del planeta y vamos a darle la importancia, vamos a darle el, ya me trabé aquí, ojalá lo podamos editar esto, pero vamos a intentar contar las historias de una manera que sean, primero que nada, entretenidas, que a la gente le guste, y segundo, que mostrar las cosas sí como son. Creo que es importante mencionar que no tratamos de idolatrar ni a la organización ni a las personas, pero sí contar las historias que son parte incluso de cómo se han formado países, entre ellos Estados Unidos. Y cómo Entonces, ha bueno, afectado en todo el mundo, porque sí ha de, afectado en Estados Unidos, pero todo el mundo se ha visto y, envuelto en y de esto. diferentes maneras, o sea, no simplemente en cuestiones criminales, como de verdad toda la parte de la filosofía y del estilo de vida de los mafiosos llega a afectar en muchos de los países, obviamente los que tienen ascendencia latina más, pero sobre todo Estados Unidos, que al no tenerlo y al ser un punto de migración, nos estamos metiendo en temas que vamos a ver más adelante, cómo absorbió, adaptó y adoptó ese estilo de vida, Esa ¿no? cultura como tal. Exactamente. Y Entonces, creo que es importante, pues, primero que nada, presentarnos, uh-huh. el cómo llegamos a esto, cómo tú, Esaú y yo, Bernardo, estamos aquí para ustedes en Historias de la Mafia. Y es interesante el acercamiento que tuvimos digo, nos conocemos de hace muchos años, Que estuvimos son ya como juntos 10 15 años. No, 10, pues no más, ¿no? Bueno, no, no, güey. Yo como 10 años, güey, 10 12 más o años. menos, sí. Y no, digo, nunca tuvimos una conexión por esto. Creo que eso es importante recalcarlo porque yo no soy un conocedor o un experto de la mafia. Creo que eso es totalmente tu puesto y tu trabajo en este momento. Pero el acercamiento con Esaú es tal cual. Quiero contarle a alguien las historias de la mafia y no quiero hacerlo solo. No quiero ser un TikToker que habla Exacto. solo a su celular. Y pues aquí esa función vengo a cumplir, tal Sí, cual. también obviamente destacar que no soy un experto. No vamos a encontrar aquí la verdad absoluta en cuanto a la mafia. Y mucho menos yo soy un experto en datos, en cifras, en fechas, todo ese rollo no. Sí voy a tratar de tocar esos temas, pero sobre todo el meollo de las historias que hay detrás de cada uno de los eventos que vamos a estar platicando. Eso es lo chido, no tanto ver. Entonces, hay muchísima gente que puede conocer mucho más que nosotros de la mafia y bienvenido todo el conocimiento. Si yo de repente me equivoco, me puedo equivocar en lo que yo diga, en las fechas, en los personajes. Es parte de. Yo no soy un historiador, no pretendo serlo y no queremos que este podcast sea o tampoco un podcast con tintes históricos, más bien con tintes de entretenimiento y que sean historias que llamen la atención, ¿no? Que vas en el carro y que digas, ah, está chingón Eso no lo escuchar eso. conocía y suena Ajá, chido. Ajá. exactamente, ¿no? Se Y quedan ahí. sobre todo eso que mencionas, que no somos expertos y al no serlo estamos totalmente abiertos al diálogo, a que nos compartan incluso más Sí. datos que puedan complementar con historias que tal vez nosotros no conocemos, o bueno, en específico, pues Esaú que viene a contarnos. Y creo que eso también va a ser interesante, el hacer esta dinámica en la que podamos aprender todos y cada vez pues empaparnos más de esto que es la cultura de la mafia. Sí, está,
bastante entretenida. Vamos a ir viendo cómo si es algo entretenido. Es mm, es un tema que al mismo tiempo puede ser tabú, pero es una realidad, ¿no? Y ahorita estamos como en una época en la que se quieren negar las realidades y se quieren ocultar ese tipo de cosas. Venga, esto existe y queremos contar los episodios un poquito más relevantes, ¿no? Hay muchísima tela de dónde cortar. Cuando estábamos planeando toda esta parte nos dimos cuenta de toda la cantidad de historias que hay, desde el nacimiento de la mafia, cómo llega a Estados Unidos y cómo prolifera en Estados Unidos y cómo el mismo país prolifera a raíz de, y como les decía hace un ratito, los tentáculos que llega a tener, ¿no? En Latinoamérica, en Europa, cuál es la actualidad de la mafia hoy, y qué historias tan peculiares hay. Obviamente son historias no tan agradables, obviamente estamos en un tema que envuelve asesinatos, que envuelve extorsiones, secuestros, crimen, al final es crimen, Crimen pero organizado. exactamente, pero con historias interesantes, ¿no? Que es lo que nosotros queremos contar, ¿no? Compartir. Y reiteramos, no idolatramos, no queremos romantizar estas actitudes o estas maneras de llevar la vida, pero no dejan, como comentas, de existir. Exacto. Y al ser interesantes, pues hay un público que le Exacto. gustaría escucharlo, me incluyo, me gusta el poder saber y conocer más de estas historias. Entonces creo que es un buen lugar al que puede llegar cualquiera de ustedes que estén interesados. Bienvenidos sean. Sí. Y pues vamos empezando con esto. Vamos a darle el primer episodio, lo que tenemos planeado para el episodio número 1, que pues no tiene mucha ciencia. Vamos a hablar específicamente de qué es la mafia, cuáles son las connotaciones que se le ha dado a la mafia y en realidad de dónde surge y cómo llega a tener la repercusión y la magnitud que tiene hoy en día, ¿no? Entonces ese es el paso 1, el episodio 1. Vamos a platicar desde una perspectiva, no nos vamos a clavar, les repito, ni en fechas, ni en... Hay muchísimas fuentes, muchísimas versiones de cómo inició la mafia. Vamos a tomarlas algunas por encima, mencionar, porque lo importante es, lo que nos llamó mucho la atención cuando estábamos preparando esto es qué hay detrás, este estilo de vida, esta filosofía, este pensamiento que obligó a crear, obligó entre comillas, vamos a poner entre comillas, a crear esta organización tan interesante, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo de dos maneras. La primera es, vamos a decir qué es y qué no es, iniciando por lo que no es. Hoy en día tiene muchas connotaciones y se ha utilizado en muchos términos, incluso políticos, y tenemos aquí en México la mafia del poder, ¿no? Un eslogan de campaña. Eso quiere decir que todos nuestros políticos son italianos. Mafiosos. Ajá. Pues, según el speech de campaña, sí. Interesante. ¿No? Si nos vamos a la base de eso, sí. Entonces, justamente empezando con ese tema, la famosa frase esta de la mafia del poder llega a ser un poquito contradictoria. No contradictoria, sino, ¿cómo se le llama cuando? Redundante, ¿no? O sea... Mafia, poder, ¿no? La mafia está cimentada mucho en la parte del poder. Toda la parte de crimen es un medio para llegar al poder. Vamos a ver cómo el fin último de todos los que llegaron a ser y todos los que fueron dones o quisieron ser dones es el cargo máximo de la mafia, ahorita lo vamos a ver, querían poder. Y al final de cuentas, muchos lo buscaron de diferentes maneras, algunos mediante la pistola, algunos mediante el conocimiento, algunos mediante acciones ilegales. Todos querían el poder. Entonces, bueno, la mafia del poder, manipulaciones, todo ese rollo, que se ve incluso, extorsiones y se nota en muchas otras cosas, ¿no? Sí. Que a fin de cuentas es lo que mencionas. Así es. El crimen organizado puede usar todo esto, la mafia es crimen organizado, pero el crimen organizado no es mafia. Exactamente, no todo el crimen organizado es mafia, ¿no? Es una facción del crimen organizado, ¿no? Porque para crimen organizado tú y yo, güey, nos organizamos tal cual, asaltamos el Oxxo y listo, güey, ¿no? Entonces tú me esperas afuera. No queremos ir a asaltar el Oxxo. No lo queremos hacer, bien, amigos del Oxxo. No es cierto. No es verdad. Sí, por favor. Otra cuestión ahorita es que luego también se les llama a los sindicatos mafia.
¿no? Ah, sí, la mafia de los sindicatos y todo ese rollo es una parte importante, muy importante, lo vamos a ver, cómo en el momento en el que empiezan a surgir los sindicatos, la mafia empieza a tener esa influencia dentro de, porque al final de cuentas es la fuerza laboral, y dentro de la fuerza laboral absorbían este poder ellos. Entonces, por medio de los trabajadores sindicalizados, ellos ejercían cierto poder. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Entonces, mafia del poder, los sindicatos como mafia, todo, son ya cuestiones que se fueron tropicalizando y algunas tergiversando de utilizar el término mafia, ¿no? Es como muy común el día de hoy poder utilizar el término mafia para muchísimas cosas. Hay grupos musicales que también son mafia. Es una palabra que surge de una cuestión como muy, ¿cómo le podemos llamar? Como muy efímera, sin un sustento, y ya llegó a ser parte del lenguaje. Nuevamente hablamos de todo el alcance que tiene la mafia, es parte ya del lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces, como les decíamos, la mafia es mucho más grande y una de sus principales componentes es el poder, ¿no? Es el fin último, pudiéramos decir, desde mi perspectiva, el llegar a tener ese poder, ¿no? No nació así, inició de una manera diferente, justamente en defensa del poder. La mafia, como todos sabemos, inicia en Italia y la más famosa de todos y donde por lo menos los documentos indican que inició es en Sicilia, ¿no? Esta región en el sur de Italia, muy pobre, campesina principalmente, se vio en la necesidad de generar este tipo de lazos entre familias para defenderse justamente del poder o buscar mejores condiciones de vida, ya sea tanto económicas como sociales. Que generan un tipo digo, lo trato de poner en contexto en nuestro país, como un tipo de autogobierno, que es lo que vemos sí. en diferentes regiones de nuestro país, en las que incluso el gobierno o el ejército tiene dificultades para entrar, por lo bien organizados que suelen estar estas comunidades y generan pues una resistencia más grande. En Michoacán había una famosa, las autodefensas, ¿no? Uh-huh. Que no sé si estoy en lo correcto, pero ahí estaba el doctor, no recuerdo cómo se llamaba el doctor. ¿El doctor García? No. Ese es otro. Saludos, ojalá. Ojalá nos vea doctor García. No me acuerdo, pero el doctor es uno muy famoso. Ya después lo pondremos ahí abajo cuál es el nombre. La información. Y sí, ya se lo echaron. No, se murió solito. Doctor, ya se me fue el nombre. X. Bueno, sí, lo dejamos es pendiente. Tal cual, esa misma situación, ese mismo modus operandi de autodefenderse fue lo que propició la mafia. Pero vamos a entrar un poquito a datos y voy a empezar a irme textual. Si hablamos de la definición como tal que da la RAE a la mafia, dice que es la organización clandestina de criminales nacida en Sicilia que ejerce su poder mediante el chantaje, la violencia y el crimen, ¿no? Entonces, esa es la definición que tiene la RAE de la palabra mafia. ¿Qué tan acertada crees que sea con lo que sabes y el conocimiento que tienes? ¿Sí? Totalmente. Okay. Digo, la RAE también como que simplifica mucho. Exacto, como que se queda muy en lo básico, ya, pero sí es totalmente, si es el chantaje o extorsión, a lo mejor yo le cambiaría extorsión en lugar de chantaje, violencia, sí, o sea, no es por la buena, como la mafia ejerce poder, y el crimen pues es la manera en la que genera ingresos y que el ingreso al final de cuentas es también algo muy importante. Entonces sí es acertada, es simple, es acertada, pero ya la RAE, como decíamos, lo está delimitando a que nació en Sicilia. Entonces, bueno, ya de ahí la mafia surge en Italia y en la región de Sicilia, ¿no? Si nos vamos a la etimología, también vamos a encontrar muchos y variados orígenes que tiene la palabra. Dice que mafia puede ser que surja del vocablo árabe, porque los árabes en algún tiempo conquistaron casi toda Europa, entre ellos España, Italia, toda la región que está dentro del Mediterráneo, era parte de los pueblos árabes, no sé bien cuáles, pero había un vocablo que era como magia, y se escribe M-A-H-Y-A, magia. Ok. Y dicen que era como bravuconería, como ser el bravucón, lo que hoy llamamos el bully. ¿No? Entonces, los bullies eran los magios o eran parte de esto que era magia que existían, ¿no?
Y otros aseguran que mafia es un acrónimo, que esto está interesante y empezamos a ver el problema de Sicilia, de la frase más, bueno, no sé italiano, también eso queda claro, no sé italiano, vamos a encontrar muchísimas palabras, nombres, apellidos italiano, yo lo voy a tratar de hacerlo más cercano a como me imagino que suena según las películas de mafia que he visto. Cualquier persona que hable italiano, por favor, no se enojen. Sí. Estamos admitiendo que no tenemos idea. Corríjanos, no nos castiguen, ¿no? Por favor. Entonces, sí, era un acrónimo de Mazzini Autorizza Furti Incendi Avvelenamenti, que significa Mazzini autoriza robos, incendios y envenenamientos, en referencia a Giuseppe Mazzini, que fue un promotor de la unidad italiana. Aquí hay algo bien interesante, que después vamos a entrar un poquito más en tema. Italia no se independizó. México sí se independizó. Italia, pues obviamente surge del Imperio Romano. Si nos vamos a las raíces del Imperio Romano, cae el Imperio Romano, viene toda la Edad Media, toda esta parte. Y Italia, en lugar de independizarse, se unifica porque eran diferentes reinos que tenían diferentes gobiernos y diferentes acciones. Entonces, Italia se unifica y esta persona, Giuseppe Mazzini, era un promotor de esta unidad de que existiera Italia como un solo ente, como un solo país. Y entonces era como decir, a nosotros, a los que Mazzini nos está diciendo, nos autoriza robos, incendios y envenenamientos. O sea, somos protegidos de este cuate, de Mazzini, y podemos hacer lo que se nos dé la chingada gana. Era, ¿no?, como ¿no? la autoridad, por lo que mencionas, de estas personas que se juntaron, y era la autoridad máxima, por así decirlo, Ajá, de esa... de la región. Ok. Ajá. Y otro acrónimo también dice que es Morte a la Francia Italia anhela. Está como muy sencillo. Italia anhela pues que haya muerte para Francia, como una de las etapas en las que también Sicilia, bueno, toda Italia, pero Sicilia estuvieron bajo el régimen francés, y entonces era un acrónimo que ellos utilizaban como parte de una rebelión, de un movimiento, pues sí, pues de rebeldes, ¿no? Entonces, sí, como STLN. Ándale. Sí, sí. Como esos güeyes, haz de cuenta. Esto estamos hablando de 1282, o sea, es un acrónimo de hace un chingo de tiempo, y era para resistir a la invasión y a la ocupación francesa, ¿no? Y se supone que la primera vez que se acuñó el término mafioso, o sea, darle a una persona el término de mafioso, fue a raíz de una obra de teatro en la que se mencionó este término, que justamente hacía alusión a este tipo de rebeldes. Dentro de la obra de teatro salían unos rebeldes que les valía gorro, que estaban bajo la protección de Mazzini o que querían chingarse a Francia. Entonces les llaman en una obra de teatro como los mafiosos, como una parte de los personajes. Y esa es la primera vez que se supone que se acuña el término mafioso como tal. Y que se usa como tal supongo, en un escrito y hay Exactamente. Cierta evidencia, por así decirlo. A lo que vi, no aparecía como en la marquesina y toda esta parte del teatro, simplemente dentro de los guiones e internamente ya se utilizaban, los mafiosos son ustedes. Entonces era el papel tal cual de que eran los intocables, ¿no? Intocables es otra referencia que después vamos a ver, por cierto. Bueno, y ya sin importar si cuál tomamos como real, cuál no tomamos como real, ¿qué tenemos como referencia única? Si queremos tomar una referencia única, lo que debemos saber es que todo surgió en Italia, en Sicilia. Sicilia era una región, como ya lo dije, que de extrema pobreza. Era... Híjole, no quisiera tener comparaciones aquí, pero haz de cuenta el sur de México tal cual, donde era lo más necesitado, ¿verdad? No, saludos a las personas. Sí. Gracias a las personas que nos saludan, que nos ven desde Chiapas, ¿no? Sí, es que nos pueden. No, pero tal cual la diferencia, güey. O sea, la diferencia que existe ahorita es en el norte, pues es progreso, obviamente porque estamos pegados a Estados Unidos. A Estados Unidos. Que no nos suelta. Exactamente. Y abajo, pues cada vez te llega menos el agüita que te escurre de arriba, güey. Entonces, claro, igual era Italia. Toda la parte del norte de Italia, pues al estar pegado más a Europa y a todo el progreso europeo, tenía mucho más beneficios. Y flujo de todo. De todo. Y claro, abajo eran campesinos, era la parte rural, eran los que lo mantenían. Y entonces,
siempre, 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 incluso del mismo gobierno italiano, tuvieron opresión. Siempre eran los oprimidos, eran los olvidados, y surge un movimiento tal cual como el ZLN que decíamos hace rato, o sea, de hartazgo, y que dijeron, güey, nosotros solitos nos vamos a defender. Y esa defensa y esas organizaciones lo hicieron mediante la familia. O sea, eran familiares, no núcleos familiares, o sea, no nada más papás e hijos, sino obviamente todos los que compartían sangre y apellidos se empezaron a unir. Entonces dijeron, güey, a la chingada, nosotros no nos vamos a dejar de esos güeyes. Y aquí cada pinches 100 años o cada 50 años tenemos un gobierno diferente y todos nos están chingando. Pues no mames, ya se acabó, ¿no? Me suena conocido, güey. Nada más que aquí creo que dura 6 años. 6 años cada vez. Sí, pero es lo mismo, güey. Y ahí lo interesante es eso que mencionas con la familia, y es cómo se vuelve la base de los valores de la mafia, ¿no? Que decir valores hasta cierto punto suena un tanto raro, sí, pero no dejan de marcarlo así, como un valor, aunque sea crimen organizado, cualquier organización tiene sus valores, que los fines que tienen son completamente reprobables, pues ya es otra cosa, pero eso creo que es interesante, y además aclarar lo que mencionas al principio, ¿no? Que es italiana, o sea, la mafia surge de Italia. Totalmente. No hay otra razón, no hay otra manera de hecho, no es la única organización criminal y no es la única mafia que existe en Italia. Existen 5 mafias actualmente que siguen hoy vigentes. La primera y la principal es la llamada Cosa Nostra, que está como muy sencilla la definición, es nuestra cosa. En un pedo de secreto. Güey, es como nuestro secreto, güey, es algo de nosotros. Eso nace y se desarrolla mucho en la actualidad en Sicilia. Entonces, después tenemos la Camorra, que eso está en Campania, otra región italiana también. La gran mayoría están en lo que se le llama el Mezzogiorno, que es de la mitad de Italia para abajo. De la mitad de la bota, de las agujetas para abajo, güey. Lo que mencionabas de todo el pedo, güey. Sí. Entonces, la Camorra en Campania, la Andrangheta, o Ndrangheta, el otro día me corrigieron y que era Andrangheta o Ndrangheta, en Calabria. Esta actualmente es la más poderosa, güey. Es la que tiene más power y por lo menos mayor reconocimiento. Pero hoy en día está basado todo su power en el narcotráfico. Son los principales distribuidores, no sé si productores, pero distribuidores de heroína en Europa, güey. Entonces, obviamente también han estado en el Mediterráneo, güey, tienen toda esta facilidad. Y hoy en día hay historias muy interesantes, para no volver a utilizar términos que luego nos arrepintamos. Exacto. Y ahí, por ejemplo, me llama mucho la atención el hecho que hayan pues evolucionado, ¿no? Y que obviamente tienen que buscar el cómo mantenerse activos en lo que es el crimen organizado, y claro que al menos en el momento en el que estamos viviendo, pues el narcotráfico creo que lo sabemos bastante y lo tenemos claro, al menos aquí en México, pues el narcotráfico mueve muchísimo dinero. ¿Qué opinas tú sobre el cómo la mafia tiene que evolucionar a eso, al volverse, como lo dices, su manera más grande de recibir dinero ahorita es el narcotráfico? ¿Sigue siendo mafias o...? Sí. Sí, es que ahí te va. Ese es un tema interesante, güey. En la parte de romantizar a la mafia, tenemos a un gran ejemplo y que a todo mundo nos enseñó, o por lo menos nos puso las bases de lo que es la mafia, que es El Padrino, güey, la película El Padrino. Ahí está romantizado el pedo de las drogas. No nos metemos con las drogas. No mames, no nos metemos con las drogas y hacemos todo lo demás. Extorsión, explotar trata de blancas, todo ese pedo, pero no nos metemos con la droga porque no, la droga es, dice Don Corleone que es algo como que volátil y que eso además como que mata. Eso es romantizarle, la neta, güey. La droga mata, pero explotar un carro. Exacto, güey. Eso es romantizarlo. Claro. Entonces, el pedo es justamente eso de que entonces ya deja de ser mafia. No, el pedo es que se romantizó, ¿no? Y es parte de lo que también lo volvió hoy en día como algo bastante interesante y muy rentable para Hollywood, güey. O sea, hay un chingo de historias buenas. Hay un chingo de películas también que muestran esta parte de la mafia romántica, pero luego hay otras que es más real.
como Goodfellas, esa película se ve tal cual como es, o sea, la droga era parte de, también te lo romantizan un poco y casi no se meten con las drogas, o se lo dejan a los irlandeses, o se lo dejan a los negros o a los latinos, y entonces el italiano no, la neta es que no, o sea, al final de cuentas, si pensamos que es el poder lo que ellos quieren y generar ingreso es parte esencial de tener poder para empezar, ¿no? Exactamente. Sin dinero no puedes hacer nada. La neta es que tarde o temprano iban a caer. O sea, tarde o temprano lo que genera toda la parte ilegal, pues obviamente genera mucho más ingresos por esta parte de al no ser legal, pues dispara los precios. Sabemos hoy en día que no hay todo el rollo que es de, ¿cómo le llaman? Fayuca, güey, todo ese pedo. O sea, no solamente todo lo que es ilegal, güey. Lo mueve el sí, narcotráfico. lo mueve el narcotráfico y genera un chingo, güey. O sea, trata de blancas genera un chingo, güey, ¿no? O sea, te voy a poner algo y a lo mejor me voy a meter, pero si la chava quisiera trabajar como ella quisiera, ya sea de prostituta o en un... A lo mejor no ganaría tanto como algo que es prohibido y que... Ay, entonces, como es ilegal, genera, obviamente no para ellas, para toda la organización, pues genera más dinero, güey. Entonces, obviamente, el narcotráfico, güey, les da mucha lana. Entonces, son los primeros que tienen acceso a controlar todo eso. Sí, claro, exactamente. Y están viendo qué tan remunerable es a huevo que se mete. Entonces, como no vamos a idealizar y también vamos a decir las cosas mucho como son, la verdad es que la droga es parte y ha sido parte desde hace mucho tiempo, los opioides y desde hace mucho tiempo del gran poder que tiene la mafia y de cómo genera el dinero. Entonces, esto de que si es droga, no es mafia, eso es de Hollywood, totalmente, güey. Claro. Eso le dio ese tinte como romántico en el que idealizas al malo, ¿no? Breaking Bad, ¿no? Ah, no mames, pues sí, está... Lo hace porque quiere salvar a su familia. Exactamente, güey. Que de hecho, ahorita que mencionas Breaking Bad, al final la misma serie te hace ver que él, en la evolución del personaje, te hace ver que él quería hacerlo, ya. Y te lo dice explícitamente. Pasa totalmente a tercer, cuarto plano su familia. Vamos a ver muchos casos aquí en esto que es así, güey. O sea, que, pues sí, pobrecito el güey, tuvo una infancia muy cabrona, son migrantes, estaban relegados en un país súper racista, pero al final de cuentas ellos querían y te lo demuestran totalmente y te lo dicen o sea, con toda... No tienen ningún pelo en la boca en decirte, la neta es que a mí me mamaba matar o me mamaba que me dijeran esto, un chingo de cosas, o sea... Sí, que no ves una pizca de remordimiento en todo lo que vivieron. Nada, porque en realidad es algo que les gusta. Sí lo aprendieron a hacer así, pero es algo que les gusta, porque no era la única alternativa, ¿no? Sí es algo complicado, no es lo que todo mundo quisiera, pero sí había otras alternativas. Güey. Claro. Entonces, eso es parte de este romanticismo, ¿no? Que es parte también de lo que vamos a platicar, cómo se romantizó, güey. Y es a lo mejor lo que luego lo vuelve atractivo y que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención todo este rollo de la lealtad y cómo los valores hacia la mafia pueden ser más fuertes que los mismos valores personales, güey. O sea, eres más fiel a la mafia que a ti mismo, güey. O sea, te puedes traicionar a ti mismo. Por quedar bien con el poder que te está dando esta organización. Entonces, como la neta, la cabeza del güey dice, güey, lo que me digan, si tengo que quebrarme este güey, me lo voy a quebrar. Lo voy a hacer, aunque vaya totalmente contra mis valores, porque hay una orden directa de alguien que y yo quiero pertenecer. Respeto. Es un sentido de pertenencia. Güey, son cosas, o sea, es tan interesante porque son cosas que existen en todos lados, güey. Todo mundo tenemos, según Maslow, tenemos las necesidades y de las más altas es la necesidad de pertenencia, güey. Entonces, las básicas es comer, cagar y dormir, güey. Pero es más importante para el ser humano pertenecer a algo. Tan así, güey, que el marketing vive de eso, güey. O sea, te quieren meter a un círculo, un grupo, un perfil y te catalogan como millennial y te catalogan como tal, y te catalogan como TikToker y te catalogan como, sí, güey, o sea, ¿sabes? Como podcaster, ya sé, güey, ya sé, ahí vamos, nombre sea de Dios. Pero sí, güey, entonces la mafia es lo mismo, cabrón. Claro. La mafia es, quiero pertenecer, ya vi que me gustó, vengo de una condición en la que yo no tenía privilegios y ahora los puedo tener y ejercer ese poder
con la gente. Y la mafia se aprovecha de eso, Sí, claramente. sí, Toma totalmente. Sí. esa necesidad de la gente y la utiliza a su favor. Que al final de cuentas es la misma gente. O sea, no hay una... Sí, no es una organización Sí. gigante que diga... O una teoría conspirativa de que es un güey y quiere estar reclutando, ¿no? O sea, es el mismo sentir de los güeyes y que, güey, yo quiero pertenecer a... Eso es lo que está... lo que a mí sí se me hace chido. O sea, lo que me llamó la atención más bien, y de ahí me engancho. Si tú me preguntaras, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué te gustó, güey? ¿Viste El Padrino? Yo no tengo un punto, güey. Yo no tengo un punto de quiebre donde yo diga... No tienes cómo decirme, en este momento de mi vida fue que me empezó a gustar. Simplemente lo no empezaste mames, a cuando seguir. El Padrino dijo que le voy a hacer una oferta que no poder... No, güey. La neta es que no. O sea, no me acuerdo la primera vez que vi El Padrino, güey. Okay. Simplemente me empezó a llamar la atención todo este rollo de, güey, ¿por qué llegan a tener un sentido de pertenencia tan cañón y a tener incluso tintes como hasta de una logia, güey? Cuando hablemos de cómo se inician, está bien interesante, porque formas parte de... No es una organización, no es tu empresa, no, güey, estás dentro de algo, güey, ¿no? Que a la vez ellos mismos dicen, no existe, güey. Claro, y solo tú, eso lo hace, creo, supongo, mucho más atractivo, que solo tú sabes que eres parte de eso. No es como dices, si estás en una empresa, pues puedes decir que estás dado de alta y tienes tu badge y todo el pedo, tu badge, güey, sí. y dices, huevo, pertenezco aquí. Pues acá no, acá es, yo lo sé, Sí, y nadie más debe saberlo. Sí. Y eso te hace sentir todavía mucho mejor porque perteneces a algo que nadie más puede pertenecer, tal cual. Y creo que, bueno, no vamos a tomar todas las organizaciones mafiosas que existen en el mundo. O sea, me refiero, o por lo menos todo el crimen organizado similar a la mafia que existe en el mundo, como los japoneses, como los rusos, que también tienen mucho power. Pero sí me gustaría ahorita, por ejemplo, mencionar que al final de cuentas ese estilo de vida y ese sentimiento de los mafiosos está en todos lados, güey. Eso que acabas de decir lo tienen mucho los yakuza, güey. Entonces ellos están tatuados, güey, como si trajeran una camisa, pero de tatuaje, o sea, desde aquí hasta el cuello, güey, están tatuados. Claro. Y nadie siempre usan camisa larga y todo el pedo porque nadie no quieren que nadie sepa. De hecho, algo interesante que mencionas de los yakuza, digo, mi hermano que estuvo un año allá. Simón. Alguien que está tatuado en Japón, por ejemplo, los baños estos termales que van los saunas, si tú estás tatuado no te dejan entrar, porque en Japón está tan marcado que es estigmatizado tener un tatuaje porque solo los yakuza están tatuados. Entonces, por más mexa que te veas o por más de cualquier otra región y que se note que no eres japonés, si estás tatuado, no puedes entrar. Está prohibido. Entonces, eso está... Es tu licencia, es tu badge, tal cual. Allá sí lo tienen. Acá siempre tienen este código de la omertá o el omerta, pero es más bien un código interno en donde no... Ellos lo niegan totalmente. Nunca perteneces. Hasta John Gotti, que luego vamos a hablar con John. John Gotti utilizó toda la fama para poder avanzar. Pero la prerrogativa siempre fue, güey, no existe. O sea, la cosa nostra no existe. Las mismas autoridades que ellos tenían comprados decían, no existe como tal. Okay. Entonces, este es lo cagado de ahí. Pero al final de cuentas, quieren pertenecer. Y en Japón se tatúan acá. Y en Rusia también tienen tatuajes pasados de verga en la espalda. Tienen este tipo de características, ¿no? Y los italianos a lo mejor van mucho con su estilo de vestir, güey. Y su acento italoamericano, güey. Sí, como muy neoyorquino, pero totalmente italiano, güey. Y se nota y se marca. Cabrón, y digo, Hollywood nos ha ayudado mucho a identificar eso, que es un acento fuerte y dices, sí, palabras cortadas, no sé, frases y luego mezclan mucho, así como el que nosotros lo llamamos el como inglés como pocho, que le meten palabras, allá ellos también utilizan mucho ese pedo. Entonces, es una cuestión muy, muy particular y muy peculiar de los italianos. Pero bueno, nos quedamos en la tercera. Entonces, Cosa Nostra en Sicilia, Camorra en Campania, la 'Ndrangheta en Calabria, la Sacra Corona Unita, está perro ese nombre, ¿no? Sacra Corona Unita. ¿Es la en Corona Apulia? Sagrada Unida? ¿O qué? Ajá. En Apulia, no tengo idea de dónde es Apulia. Y Anónima Secuestri en Cerdeña. Esto ya está como que un poquito más explícita, ¿no? Anónima Secuestri, así como seguramente te van a secuestrar, güey. Y va a ser anónimo. Sí, pero nadie va a saber. Tú no te preocupes, nadie va a saber, güey. Más que tu familia para que nos pague. Entonces,
te digo, hoy en día la más peligrosa es la Ndrangheta, la que tiene más power, sigue teniendo mucho los reflectores. De hecho, toda la parte antimafia en Italia se desarrolló así como Estados Unidos tiene su FBI y tiene toda esta parte de delitos específicos. En Italia se hizo el departamento antimafia y está ahorita totalmente en contra de la Ndrangheta. Si ven aeropuertos, ¿cómo es? Alerta aeropuerto, claro. Sale en el de Roma, sale un chingo o sea, muchos de los güeyes que los paran, güey, ¿qué pedo? Tienen todo el tipo de cómo se viste, tal cual y ya están súper perfilados para totalmente, que los agarren, güey. porque es el nivel azul más turquesa alto. positivo de alcaloide de cocaína. Todo el mundo lo ha visto, huevo. No hagan drogas, muchachos. Ya sé, no tanto. Entonces, si vamos a retomar, güey. Nos vamos a centrar en el podcast, nos vamos a centrar en la Cosa Nostra y cómo esa viajó a Estados Unidos, a toda América, pero principalmente a Estados Unidos, y ahí cómo se desarrolló y tuvo los diferentes tintes en los diferentes regiones de Estados Unidos, güey. Entonces, la Cosa Nostra es la pionera, es la más famosa, gracias a Hollywood, la hizo famosa, y es la que nos va a dar el hilo conductor para este podcast, ¿no? Entonces, les decía hace rato, surge de esta necesidad de defenderse de los diferentes cambios y que no veían diferentes cambios de gobiernos y que ellos no sentían y no vivían ningún tipo de cambio. Exactamente, güey. Entonces hay muchas teorías de cómo surgió, desde terratenientes que empezaron a decir, yo ya no voy a vender y no voy a comerciar mis productos de mis cosechas, más que solamente con mi familia. Hay otras en las que estaban también en la parte de comercio, pero con otros países y que lo empezaron empezaron ellos a absorber todo el tráfico como tal, no tráfico como crimen, sino simplemente el tráfico de las mercancías y el trade. Entonces solamente lo hacían ellos, entonces empezaron a tener ese power y como que dijeron, cabrón, eso me gusta, ¿no? Entonces, esa estructura, esa forma de pensar, que es lo interesante, güey, pues fue de, güey, si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender, güey? O sea, yo me di cuenta que al güey de arriba le valgo 3 kilos, ¿no? Y entonces, oye, estuvo chido de comercial, ¿no? Sí. Se escuchó tan mal. Este segmento fue presentado por Michelob. No, güey, pero ya nos fuimos a otra marca. No se crean, el que quiera nos puede patrocinar, ¿eh? Yo me trago la chela que me paguen, ¿eh? La que sea, mientras sea gratis y sí, güey. Bienvenida, cualquiera. Y, entonces te digo, güey, todo el pedo de esta organización, o sea, de cómo se empezaron a organizar, surge por medio de las familias, güey. O sea, ellos decían, güey, ¿quién me va a defender si no es mi sangre, güey? O sea, ¿quién va a ver por mí? Y yo por quién voy a ver, güey. Que hace sentido, ¿no? Ves por el que tienes más cercano, el que sabes que nunca te va a traicionar o que no te va a hacer una mala pasada como te le está haciendo este gobierno. Al güey al que le valgo madre. Ajá, exactamente. Así. Entonces, el lazo familiar es muy fuerte, güey. Totalmente fuerte. Incluso te hablan y tú formas, bueno, es como que muy conocido, pero no está de más decirlo. Tú formas parte de un clan o de una organización criminal dentro de la mafia que se llama familia. Entonces, no necesariamente hoy en día te tienes que apellidar como se apellida el jefe o el boss o como se apellida incluso la familia. O sea, porque ya ese nombre ya se quedó, es la marca. Y claro, todos los que están abajo, a lo mejor alguno de ellos es descendiente, a lo mejor no. Solamente lo que sí tienes que ser en el caso de Estados Unidos, o sea, me refiero, fuera de Italia es ser italiano, porque está esta parte de la sangre, ¿no? Okay. Ahorita vamos a entrar como requisito totalmente. Básico. Si tú no eres italiano, güey, no puedes ser de la mafia. Chale. Entonces, saludcita. Entonces, bueno, ya entrando a este pedo, güey, de la mafia, perdón, de la familia como tal, me gustaría aquí tocar el tema de cómo está organizada una familia, güey. ¿Cuáles son los rangos que existen en la familia, güey? Para hacerlo, creo que la mayoría de la gente ya vio El Padrino, güey. Si no, lo pueden ver después de que se avienten esta madre. Y está muy sencillo. Y voy a agarrar ejemplos del Padrino, como para decir, este güey está el güey y bla, bla, para que sea un poquito más fácil, ¿no? El de hasta arriba, el jefe de la familia, es el boss.
en Estados Unidos, o Don. Don Corleone. No, Don Corleone, ¿no? Entonces es Don, que de hecho, paréntesis rápido, güey. Corleone es el lugar donde se supone que surgió, o sea, Sicilia, y en el pueblito de Corleone, güey, fue donde surgió más cabrón todo el power de la mafia. Incluso si ven la película 2 del Padrino, ahí se ve que el güey se llama Vito Andolini, pero a la hora de emigrar decía Vito Andolini de Corleone, y el güey que lo registró dijo Vito Corleone a la verga. Entonces el pueblo es muy representativo, y vamos a ver que el auge de la mafia como poder y sobre todo violento en Italia surgió en Corleone, güey, con un güey que se llamaba Totò Riina. Y ese cabrón, ese sí partió madres a lo que... Ese era un sanguinario, güey. Y fue en Corleone, güey, ¿va? Ahí surgió. Bueno, entonces, el jefe de la familia, o Don, y obviamente es el rango más alto, él toma las decisiones de su familia, incluso puede tomar decisiones en conjunto con otros dones para arreglar pedos o ver pedos entre familias. Pero es el Don, solamente hay uno por familia. Y tú le respondes a ese güey desde abajo hasta arriba. Después sigue... perdón, algo importante, güey. Solamente los dones, con el permiso del don, puedes matar a alguien. O sea, si tú formas parte de la familia, güey, y te caga el güey o te hizo una mamada, y ese güey es un iniciado dentro de la mafia, o sea, que sí es un mafioso, no un güey que es italiano, pero que no es, que esté iniciado, después vamos a ver. Que ya sea parte de la familia. Exactamente, no te lo puedes quebrar si no te da permiso tu jefe o su jefe. ¿Va? Si no es de tu familia. Pero para que su jefe te dé permiso, tú no puedes ir a decirle. Le va a decir el don. Se van a juntar. Triangulan ahí como... Güey, es el punto de contacto de me quiero chingar a este güey, ¿se puede o no? Sí. Y el don, si te dice Simón, dátelo, él puede... Bueno, dátelo no, pues chingatelo. él en teoría no te lo va a entregar porque es parte de su familia y entonces parte, pero... Él solo da luz verde para no tomar represalias en contra tuya. Exactamente, pero te puede dar un pitazo por medio de alguien más, que vamos a ver así historias, y te dice, pues, no te lo voy a entregar, güey, pero sé que vive en Guadalajara, en tal dirección. O sea, por medio de otro güey. Gracias por no entregarme. Exactamente. Y obviamente mientras más específicos sean es porque más querían que se lo quebraran, güey, claro. ¿Sabes? Entonces, así está el pedo. Después sigue el consiglieri o consejero, que es el consejero del don, perdón. Y él se encarga, obviamente, de dar los consejos y es la parte estratégica, güey. Se supone que es como el güey que ve y el mediador también, güey. O sea, llega, tiene mucho pedo, es como de abajo para arriba. Fría. Exacto, se supone ok, güey. Entonces, ese güey es el que habla directamente con el don. Porque te digo, tú no puedes llegar a hablar incluso con tu propio don, a menos que él quiera, sí, pero tú no puedes llegar a qué pedo, ya soy un iniciado. Sí, no es puerta abierta, no es empresa millennial de trabajamos con oficinas de vida. Sí, exactamente, no, güey, no, a la verga. Aquí no, aquí... como empresa millennial que los escalas, no, a la verga. Aquí ya llegas y escalas hasta el consiglieri, güey. Y ya el consiglieri le dice al de arriba, oye, güey, así está el pedo, ¿no? Y entonces se supone que él es la cabeza fría, güey, y él decide qué movimientos se van a hacer para bien o para mal dentro de la familia. También acuden, bueno, es que no me quiero adelantar, pero acuden a los consejos o a las reuniones de familias, para tomar ahí las decisiones. Es que voy a tocar ese tema específico en una reunión muy famosa que se dio, ¿no? Si nos vamos a la referencia del Padrino, el consiglieri es Tom Hagen, que eso en realidad no podría suceder, porque Tom Hagen, si se acuerdan los que ya la vieron, es el hijo adoptivo del Padrino, no es italiano, se lo encontró, es que te digo que está romantizado muy cabrón, se lo encontró, lo adoptó, entonces es irlandés, un pedo muy cabrón, porque los irlandeses y los italianos se odian, güey, aparte es Boston y Nueva York, o sea, también hay pedo, incluso hay, geográfico político, entonces, bueno, el Padrino es una persona increíblemente, buena y... Claro. Y adoptó a ese güey y ese es su consiglieri, güey. Ese vato es el que le da los consejos. Es un güey que ahí es como muy calmado, muy cabeza fría y es el que les dice y solamente él habla con él. Y sus hijos, pues, porque el Padrino sí es una familia nuclear. Papás con hijos, esa es su familia, ¿no? Ya después crece, pero así. El underboss o el street boss es el güey del de los putazos, güey. Es el
el güey que está en la calle, que sí es el boss, o sea, sí tiene un cargo de boss, pero no tan cabrón, pero está en la calle, güey. Tú vas y le reportas a él porque todo el pedo es de abajo hacia arriba, güey. O Es sea, piramidal. él es el jefe de piso. Exactamente, ándale, güey. Hazte cuenta, es tu manager, güey. El que está ahí en la putiza, güey. Entonces tú vas y te quejas con él, tú vas y le entregas la lana que extorsionaste a él, porque te digo, todo es de abajo para arriba, todo lo vas llevando y entonces él se encarga de llevarse, de repartirlo hacia arriba y decir, esta es tu tajada, vos, esta es tu tajada, consiglieri, esta es mi tajada, y lo demás ya te queda a ti que tú fuiste a recogerlo o que tú partiste madres por eso. Ese es el Street Boss, güey. En El Padrino es Sonny, el hijo mayor, que es el que tiene los putazos y la verga y todo el pedo. Entonces, está medio deschavetado, ¿no? Está medio zafado el güey, sí, ¿no? Ese es el underboss. Luego siguen los capos, güey, que puede haber muchos. Los que les acabo de mencionar, solo hay uno. Por familia. Un boss, exactamente. Okay. Un boss, un consiglieri y un underboss. Y luego ya tienen muchos capos, que son ahora sí tus... Bueno, no sé, una empresa cuál sería. A lo mejor son los managers. X, güey. No, esos son los supervisores. Los supervisores, Ajá, exactamente. sí. Tu team leader, güey. Exactamente, güey. Ese güey. Entonces, ese güey es el encargado de recoger en diferentes zonas y de ejercer un poder en diferentes zonas geográficas, güey. Entonces, ahí es cuando empiezan los pedos dentro de las familias de tú no te metas en el mío, tú no me meto en el tuyo, bla, bla, bla. Alianzas, pedo ahí para querer crecer. Que tal vez te cae mejor un capo que el tuyo. Exactamente, o sea, sí, güey. Y luego eso se da mucho, güey. Vamos a ver muchos casos así, güey. De mi capo, pues a mí me lo pusieron porque el jefe dice, es una organización tal cual, güey. Es una empresa, o sea, esa parte sí es empresarial, güey. Es medio militar / familiar / empresarial, güey. Tiene un toquecito de todo ahí. Sí, tiene un toquecito ahí, güey, porque tienes los rangos bien definidos, porque tienes toda la parte de una estructura, incluso económica, de cómo ir hacia arriba, y también tienes la parte familiar, ¿no? Entonces esos güeyes se encargan de todo ese pedo, tienen un espacio territorial, esos sí andan en la calle, esos sí le están perreando, y son los que comúnmente tenían más los reflectores, güey, ¿no? O sea, el FBI, todos los pedos estaban sobre esos güeyes porque pues sí se notaban un poquito más, ¿no? Okay. Quien era lo suficientemente listo y no se dejaba llevar por este pedo de la fama, güey, pues sí se tapaba, pero la mayoría sí, o sea, las fotografías que vamos a ver sí son de capos o de jefes cuando eran capos y cosas así, excepto John Gotti, güey, que es un caso específico que ese güey quiso a huevo que supieran que él era el boss, güey. Y luego ya viene el último rango dentro de la familia, que son los asociados, güey. Perdón, los soldados, güey. Los soldados es el rango más bajo dentro de tu familia, o sea, como italiano, como iniciado. Ok. Y ellos son los de la talacha, güey. Toda la parte operativa, güey. Los del call center que están levantando la llamada. Esos güeyes sí, son... de la chamba fea que nadie quiere hacer. Exactamente. Y dentro de los soldados, pues estaban los hitters, o sea, los gunmen, que eran los que iban y mataban, cabrón. Tenías buenos para la extorsión, tenías buenos para el gambling, tenías buenos para todo este pedo de table, trata de blancas, todo este pedo. O sea, también supongo que hay relaciones públicas y cosas así. Sí, totalmente. Y esos son, pues, como los que más, los más, además de los capos, los que más se dejaban ver en el aspecto, más bien los que más fácil podías identificar como que era un made guy, sí, ¿no? Porque además se la pasaban en la calle haciendo toda su chamba, pues. Entonces ellos iban y te extorsionaban, y si no te ponían la putiza, y si no te mataban, y si no, ellos ejecutaban todo el pedo. Y existe un rango extra al final, que es el último como arito, el último disco de esta pirámide, güey. El becario. Que son los asociados, los becarios, güey. Que son los asociados. Exacto, güey. O sea, no eres parte. Neta, tu chamba nos sirve un putero, pero no eres parte de nuestra empresa. ¿No te va a pagar? Sí, no, pero ahí te van para los camiones, güey, ¿no? Entonces, eran parte activa o sea, sí eran parte activa de la organización, les ayudaban, tenían diferentes rangos, después vamos a ver, llegaron a tener mucho power dentro de la organización de la mafia italoamericana, sin embargo no eran considerados como mafiosos y como made guys, ¿no? Okay. Made guys son los güeyes que ya forman parte, o entre ellos mismos es wise guys, güey, pues también se decían así, ¿no? Entonces ellos no son, simplemente me ayudaban en diferentes cosas. A los soldados les ayudaban ya sea a ir a matar, a ir a extorsionar, a lo que sea, exactamente, güey. Como su soporte nada más. Así es. Entonces, esta es la estructura general de la mafia, güey, como familia, güey. Entonces,
El lazo que persiste hoy en día es, tienes que ser italiano, ya no es que tengas que tener, lo que te decía hace rato, ni siquiera la misma sangre, ni ser relacionado con sanguíneo, ni siquiera el mismo apellido, pero sí que seas italiano, güey. Esta estructura prevaleció desde Sicilia, hace, no sé, no quiero dar una cifra, pero hace cientos de años, güey. Hace muchos años, hasta el día de hoy que sigue existiendo, güey. Es familiar, güey, totalmente familiar y de lazo, o sea, familiar con las excepciones que te estoy diciendo, no consanguíneo, pero todo ese pedo. Entonces, esa lealtad que hablábamos hace rato se genera también por esto. Es tu paisano, es tu amigo con el que creciste en la infancia, habla como tú, entiende tu lenguaje, entonces... Tienen las mismas raíces, la misma educación, totalmente, por así decirlo. Es la manera más fácil de relacionarte con alguien, ¿no? Como así es. Así es. Entonces, esta es la estructura general y un resumen como muy por encima. Ya nos iremos metiendo, no quisimos profundizar hoy en esto de la mafia y en temas para no matarnos otros episodios que van a estar más interesantes y entrar más a profundidad. Pero es muy interesante, güey, el hecho de cómo ha persistido esto, ¿no? Y cómo está basado en muchas raíces de autoprotección, familia, o sea, que tenga un pedo familiar de que me vaya a ayudar el güey, poder, y como todo eso, si lo metemos a la licuadora, güey, son muchos de los anhelos del ser humano, güey. Y aquí están en un lado oscuro, ¿no? Es el lado oscuro de la fuerza de todo este pedo, güey. Sí. Pero... y donde mucha gente, pues, lo ha logrado, ¿no? Como, total, de cierta manera, llegan a al pináculo de su vida y de su existencia, sí, a través de este tipo de cosas. Por algo sigue existiendo, sí, por algo la gente lo sigue queriendo y hasta cierto punto lo puede romantizar. Para muchos, ya después que veamos más temas, para muchos ha sido la escalera para salir de la pobreza, güey. Uh-huh. Obviamente es la pobreza, no es una superación como una persona, como tal, con los valores bonitos, occidentales, uh-huh, pero para superarse, güey. De ser buleado, ahora ser un bully, o de ser pobre, ahora tener lana, o de ser nadie, ahora ser capo, boss, lo que tú quieras, güey. Entonces, esta es la estructura y el panorama general de la mafia que nos va a servir de preámbulo para los demás temas cuando hablemos ya de personajes, puestos, niveles específicos, ciudades, mafias específicas, pues ya tenemos como este preámbulo, ¿no? La mafia surge en Sicilia, tiene una estructura totalmente piramidal hacia arriba, familiar, /militar, empresarial. Y pues nada, o sea, ese es el gran resumen, güey, de lo que es la mafia y de cómo ha llegado hasta nuestros días, esa misma estructura, ¿no? Vamos a ver qué implicó haber llegado hasta donde ha llegado y qué ha implicado para los países, sobre todo como Estados Unidos de primer mundo, el haber tenido a estos güeyes metidos muy adentro de las entrañas del mismo país, política, socialmente, económicamente, güey. Claro. Entonces, sí, muchos de los momentos históricos más grandes son a causa de... Total. Entonces creo que se vienen cosas buenas. Síganos. Este ha sido nuestra introducción. Sí. Pero creo que se viene lo mejor. Sí, la neta, ojalá que les haya gustado y que haya dejado, o sea, sobre todo la espinita, güey, de decir, a ver, pues, ¿qué más nos van a contar, no? Este es, como lo hemos dicho muchas veces, el puro preámbulo. Vamos a centrarnos ya a historias específicas que son muy interesantes, que tienen su parte de, no mames, está perro, y la parte de, güey, qué culero, ¿no? O sea, la parte bonita y la parte no tan bonita de este pedo. Entonces, ojalá les haya gustado. Sí, les vamos a pedir que si les latió, compartan. Si no les latió también, no les pasa nada, ojetes. Y todas las dudas, todos los comentarios, que lo pongan. No somos expertos. Al contrario, yo que estoy apasionado con este rollo, que ustedes me puedan dar otra información, estaría verguísima. Y pues nada, o sea, síganos, vamos a estar ahí en las redes sociales. En todas las redes estamos como Historias de la Mafia. Entonces, tenemos Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y YouTube, y el canal de YouTube, ¿no? Entonces, pues nada, ojalá les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio.
para ver el tema número 2 y la expansión de la mafia en Estados Unidos. ¿Va? Así que muchas gracias por habernos escuchado. Nosotros fuimos Historias de la Mafia, donde la cosa nostra Es es contarla. contarla. Muchas gracias.